yo soy investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, pero me gustaría también señalar que yo soy de formación psicólogo y tengo un máster en criminología, y mi primer trabajo en este ámbito fue en un programa de intervención postpenitenciaria con población adulta en el nivel local, en los municipios, hace ya bastante tiempo. Pero esa experiencia creo que marcó de manera determinante también lo que quería, en el ámbito en el que posteriormente me quería desenvolver, lo cual hasta ahora el sistema penitenciario y la reinserción social de población infractora. Mi presentación dice relación con problematizar algunos conceptos como el de reintegración y la intervención postpenitenciaria, más algunos otros conceptos que van a ir apareciendo durante la presentación desde la perspectiva de la evidencia internacional. Y concluyo con más que conclusiones, son unas recomendaciones que me parece importante tener en consideración en el proceso que el sistema penitenciario boliviano está viviendo en este minuto. Así que esa es básicamente la estructura de la presentación. Cuando quiera. Bueno, si estamos hablando del sistema penitenciario, cual sea este, tenemos que partir indicando cuáles son las funciones que tiene la sanción, independiente de cómo la entendamos. Sé que en el contexto del sistema penitenciario o el sistema penal juvenil, acá no están hablando de sanciones, sino de medidas, pero en definitiva siempre es una opinión dictada por un tribunal sancionando una conducta cometida por una persona. En ese entendido, existe amplio acuerdo en que las sanciones penales buscan al menos evitar la comisión de nuevos delitos y la promoción de la reintegración social. Esos dos conceptos son ampliamente considerados en las regulaciones de diferentes países, en diferentes contextos. Ahora, cuando pensamos en la población penal adolescente o juvenil, también se suma una acción especializada con este grupo, donde hay otros conceptos que también se suman: el interés superior del adolescente, la intervención penal mínima, la intervención socioeducativa, el principio de responsabilización y múltiples otros que va a depender de la regulación a cuáles de estos se les da mayor énfasis. ¿Okay? Con lo que quiero señalar con esta primera lámina es que la sanción que se establece por un tribunal de justicia determina también cuáles son los criterios mínimos o los resultados mínimos que se le van a exigir a un sistema penitenciario. En este sentido, el criterio básico que se puede exigir a un sistema penitenciario sería que logre reducir la reincidencia o la comisión de nuevos delitos y promover en algún sentido la reinserción social. El concepto de reinserción social es bastante más complejo que el de reincidencia. Entonces va a depender del marco regulatorio en el que nos movamos, cómo va a ser entendido. La próxima lámina busca más que nada indicar cómo yo estoy entendiendo el concepto de reinserción en el contexto de esta presentación. Lo primero es señalar que no existe una definición única de reinserción, tampoco una teoría explicativa al respecto, así que es un concepto que en diferentes contextos va a tener diferentes formas de comprensión. Hay al menos tres elementos que son relevantes de considerar. Primero, un sentido valórico, que es la necesidad de aceptar, que la sociedad acepte a estas personas que han infringido la norma, ¿ya? Valóricamente eso es lo que se esperaría. Luego, en un sentido práctico, esto requiere ciertos servicios públicos y también la participación de privados para poder hacer efectiva esa reincorporación. Y finalmente, una acepción un poco más amplia, pero que creo que da cuenta de manera más precisa de la definición del concepto de reinserción. Es un proceso dinámico bidireccional en que tanto el infractor como la sociedad hacen algún tipo de acción para restablecer ciertos vínculos o lazos sociales. En ese sentido, el concepto de reinserción social siempre involucra fortalecer el capital social de la persona infractora y restablecer vínculos con las diversas instituciones que componen la comunidad donde esta persona se desenvuelve. Esto involucra al menos tres elementos que me parecen relevantes. Primero es que cuando hablamos de instituciones es necesario considerar que son instituciones formales como informales.
O sea, pensemos, la escuela es una institución formal después de todo, pero también están los grupos comunitarios, la familia, también son otro tipo de instituciones que también tienen algún rol dentro de este proceso de reinserción. Por otro lado, también el concepto de reinserción involucra una pequeña suposición, que cuando uno la analiza finalmente se da cuenta que no es tan pequeña. Cuando hablamos de reinserción, uno está asumiendo que en algún minuto esa persona estuvo inserta en un constructo que nosotros tenemos como comunidad. Eso no en todos los casos se da, ¿ya? Así que esa es siempre una crítica que se hace al concepto. Ahora, cuando entendemos la reinserción de esta manera, como una finalidad sistémica, que es reincorporar a una persona que ha cometido un delito, restableciendo los vínculos sociales que ésta tiene en la comunidad, tenemos que entender que este es un concepto que supera con creces los recursos y los objetivos que tiene el sistema penitenciario. O sea, pensar que el sistema penitenciario es el único responsable de tener logros en materia de reinserción social es no estar entendiendo bien el concepto. ¿Por qué? Porque esto es una labor y una finalidad sistémica de todo el Estado. Okay. Establecidos esos conceptos básicos, me voy a meter en lo que tiene que ver con la intervención con infractores. Cuando uno revisa la literatura especializada a nivel internacional, se da cuenta que la literatura se ha ordenado no en torno al concepto de reinserción, sino más bien en torno al concepto de disminuir la reincidencia. Entonces, cuando uno revisa qué es lo que funciona en el mundo, en términos penitenciarios o postpenitenciarios, el concepto que vamos a ver en forma posterior, siempre, o la mayoría de las veces, dice relación con programas, estrategias o políticas públicas que logran reducir la probabilidad o la reincidencia delictiva de la población infractora. La evidencia se originó fundamentalmente en estudios longitudinales, o sea, que siguieron a personas durante un largo periodo de tiempo, varias décadas, desarrollado en países angloparlantes, Inglaterra y Estados Unidos básicamente, ya hace cerca de 60 años, donde hubo un seguimiento de décadas de personas. Entonces, cuando uno entiende estos estudios, debe entender que no fueron específicamente dirigidos para estudiar la conducta delictiva, sino que fue estudiar múltiples conductas que iban surgiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de las personas. Entonces, estos estudios tuvieron un gran impacto no solo en materia jurídica, por ejemplo, sino que también en salud y en otros temas de política pública relevantes. Estos estudios permitieron identificar muchos factores que se asociaban a determinadas acciones que iban surgiendo en la vida de las personas. Entonces, en el ámbito de la infracción de ley o las conductas transgresoras, se identificaron un conjunto de conductas que se podían asociar al comportamiento desviado. Cuando hablo de comportamiento desviado, no me refiero exclusivamente al delito, sino a cualquier forma de desviación. Entonces acá también estaba incorporado, por ejemplo, el consumo de drogas, ciertas conductas sexuales que podían ser poco masivas dentro del constructo social en el que se desarrollaron los estudios. A eso apunto con lo de conducta desviada. Ahora, dentro de esas múltiples conductas desviadas está la conducta delictiva. Y estos estudios permitieron identificar el desarrollo de carreras criminales. Las carreras criminales se entienden como cuando una persona tiene un patrón sostenido de comportamiento delictivo ya en la etapa adulta. O sea, una persona puede haber cometido un delito durante la adolescencia, pero si ese patrón conductual no se extiende a la etapa adulta, no podríamos estar hablando de una carrera criminal, sino que más bien podríamos hablar de un comportamiento delictivo, pero que está asociado más bien a una etapa evolutiva, ¿ya? A partir de estos estudios surgió el archiconocido actualmente enfoque de factores de riesgo, ¿ya? Actualmente se entiende el enfoque de factores de riesgo como un conjunto de características individuales, familiares, grupales, sociales, que al influir en un caso específico de una persona, si se suman muchos factores de riesgo, entonces acá incluso se diferencia entre un inicio temprano del comportamiento criminal
entre los 6 y los 11 años, luego un inicio tardío de 12 a 14 años, y cuáles son los factores de riesgo asociados a este comportamiento delictivo. A nivel individual, no voy a ir uno por uno, solamente señalar que en términos generales estos factores de riesgo tienen que ver con disposiciones de personalidad, tienen que ver con el manejo de determinados impulsos, por ende, por ejemplo, se menciona la alta activación conductual o la hiperactividad, el poco manejo de impulsos. Si se fijan, en el inicio temprano hay algunos que se repiten en el inicio tardío, pero no son necesariamente los mismos. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona, al ir madurando, también hay otros factores que van influyendo o tienen diferente peso en la determinación de su conducta. A nivel familiar también se mencionan elementos como los patrones de supervisión paterna, pobreza, la estructura familiar en la que se desarrollan, etc. También se menciona el grupo de pares como un ámbito o un dominio relevante. Por ejemplo, uno de los conceptos que más se repite en la literatura es la presencia de pares antisociales. Si una persona se vincula con pares antisociales, podría ser un factor de riesgo para que esta persona termine cometiendo actos delictivos también. La escuela y la comunidad también son mencionadas. Esto me interesa recalcarlo entendiendo que no es el ir a la escuela, sino es cuál es el desempeño que uno va teniendo en el colegio. Entonces, los factores de riesgo tienen que ver con el fracaso académico, la desorganización barrial, o ir a un colegio que no es muy seguro, colegios donde no consideran, por ejemplo, determinadas necesidades emocionales de las personas, bajas aspiraciones respecto de la educación. Si se fijan, eso tiene que ver con la escuela, pero no es específicamente ir a un colegio, sino también, por ejemplo, qué busco yo al ir a la escuela cuando soy un adolescente, ¿ya? Hay adolescentes que van al colegio con grandes expectativas y hay otros que en realidad van teniendo una perspectiva de futuro que no es tan auspiciosa. Ok, entendiendo que esos podrían ser diferentes factores de riesgo asociados al comportamiento delictivo en población adolescente, me gustaría señalar que esos factores fueron identificados en población anglosajona en países desarrollados. Entonces, asumir necesariamente que esos son los mismos factores de riesgo que se aplican en Latinoamérica sería osado, por decir menos. O sea, necesitamos desarrollar investigación especializada para determinar cuáles serían los factores de riesgo específicos a nuestro contexto. Imagínense lo que significaría actualmente desarrollar un estudio longitudinal para seguir a las personas durante décadas. Muy caro, muy difícil de desarrollar. Todavía a nivel académico estamos bastante lejos de hacer ese tipo de estudios. Pero para allá vamos. A partir de estos mismos estudios y otros que se sumaron en algunas décadas posteriores, se identificó que los programas que estaban dirigidos a reducir la reincidencia delictiva compartían determinadas características que podían explicar el éxito que estos programas estaban alcanzando. Entonces, a partir de esto, se identificaron ciertos principios de la intervención penal efectiva. Estos principios son muy, muy importantes y son los que finalmente deberían determinar cómo organizar o estructurar cualquier programa de prevención o disminución de la reincidencia con población infractora. Algunos de estos principios son contar con diseños metodológicos claramente establecidos, o sea, tiene que haber una planificación de la intervención, buena evaluación respecto a las necesidades criminógenas. El concepto de necesidades criminógenas son factores de riesgo que están directamente vinculados con el comportamiento delictivo. Por ejemplo, yo puedo mencionar que uno de los factores de riesgo, una de las necesidades criminógenas más mencionadas en la literatura son el manejo o la presencia de ciertas cogniciones antisociales. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quebranto una norma, en realidad no es muy relevante porque en realidad todo el mundo lo hace. ¿Se fijan? Esa es una forma de entender la conducta antisocial o justificarla de una manera que en realidad primero me resta de las consecuencias y además pone en tela de juicio la relevancia de esa norma, ¿ya? A eso me refiero con cogniciones antisociales. Otro de los principios es priorizar individuos con mayor riesgo de reincidencia, o sea, focalizar la intervención en aquellos individuos donde hay mayor cantidad de factores de riesgo presentes en esos casos y menor cantidad de factores protectores.
O sea, esto determina que no es una intervención para todos por igual, hay que priorizar cierto individuo, proveer servicios especializados de manera individualizada, por eso ahora es tan importante el concepto de armar un plan de intervención individual. Considerar la motivación y las particularidades de cada caso. Esto parte de la base de si alguien no está motivado a hacer un cambio en su vida, muy difícilmente lo va a hacer. ¿Ya? Eso también es un elemento que hay que trabajar. Intervenciones con posturas teóricas claras y evidencia a la base. Ojo, cuando se habla de evidencia a la base, no es entender que son programas que han tenido resultados, sino que son programas que han sido estudiados y se sabe qué funciona y qué otras cosas no funcionan. ¿Okay? Con esto quiero decir que no hay una fórmula que alguien la pueda vender y que va a funcionar en todos lados por igual. Pero hay fórmulas que están más estudiadas que otras. Eso. Contar con equipo especializado y altamente capacitado, fundamental. Aplicarse durante toda la medida sancionatoria, contemplando continuidad más allá de la cárcel, al menos 6 meses, incluir la participación de la familia y la comunidad, y contar con un sistema de monitoreo y evaluación. Estos 3 últimos principios son fundamentales para lo que nos convoca hoy, que es la intervención, acá le llaman post-seguimiento. Yo en esta presentación lo englobé en el concepto post-penitenciario. Entendido de esta manera, con cómo se estructura la intervención con infractores de ley desde la perspectiva de la evidencia internacional, el proceso de intervención suele entenderse en 2 fases. Las actividades que se generan durante el cumplimiento de la condena y las acciones de apoyo que están tras el egreso, ya sea durante el periodo de egreso de la cárcel o posterior a ese. Las primeras, durante el cumplimiento de la condena, tienen ciertos objetivos. Primero, garantizar y promover ciertos derechos que tienen las personas que han sido sancionadas. Una persona que ha sido privada de libertad solo se le ha restringido el derecho a la libertad, incluso el derecho al libre tránsito. Pero todos los otros derechos deben estar garantizados por el Estado, a través del sistema penitenciario. Por otro lado, se ha comprobado que la cárcel es un mecanismo donde uno aprende patrones antisociales de conducta. Y finalmente, si se fijan, también hay una intervención especializada en factores de riesgo. Quiero ser súper categórico en señalar esto. Esta intervención especializada es intervención que está específicamente dirigida a modificar los factores de riesgo que mencionamos hace un rato. ¿Ok? Entonces, pensemos que una persona que está privada de libertad, esa persona tiene el derecho, por ejemplo, a ir al colegio. Pero no necesariamente asistir al colegio es un factor de riesgo, ya lo mencionábamos. El factor de riesgo es cómo se vincula con el sistema educativo, etc. Entonces, la intervención especializada en factores de riesgo sería una intervención específica para modificar ese factor. Por ejemplo, las condiciones antisociales que mencionaba hace un rato. Son 2 tipos de intervención distintos. Ahora, en las acciones de apoyo que se dan tras el ingreso, tiene otras finalidades. Generar un contexto propicio para la reintegración, enfrentar las consecuencias negativas que puede tener el encarcelamiento, apoyar un proceso de transición que se ha identificado como crítico, en 2 sentidos. Es un proceso crítico porque la mayor cantidad de la reincidencia delictiva, los nuevos delitos que una persona puede cometer, se ha identificado que se concentran precisamente en los meses siguientes a su egreso de la prisión. Entre los 6 primeros meses hasta los 24 meses, eso es lo que la literatura señala. Así que eso es un periodo crítico que requiere de un acompañamiento especializado. Por otro lado, también está la idea de que un proceso paulatino al medio libre siempre tiene mejores resultados que un proceso, que el acto de hoy estoy privado de libertad, se cumple mi condena y mañana me voy libre. Esa forma de funcionamiento de un sistema penitenciario está comprobada como menos positiva, o bastante negativa diría yo, en comparación a un proceso que es paulatino y acompañado. Ahí es clave la idea de los delegados, por ejemplo, los delegados de libertad condicional, depende de la regulación en la que nos movamos. Y adicionalmente, este tipo de acciones de apoyo tras el egreso de una persona también facilitan el nexo con instituciones relevantes que están en la comunidad. Entendiéndolo de esta manera, nosotros podríamos decir que la reinserción social tendría solo
dos momentos, durante la sanción y después del egreso. Pero en realidad, cuando empezamos a revisar programas que buscan tener algún efecto en la reinserción de las personas, lo que nos encontramos es que a lo largo de las décadas la reinserción social se aplica en múltiples contextos distintos. Incluso antes de la sanción, durante la sanción están todos los programas que tienen que ver con las penas privativas de libertad y las penas no privativas o comunitarias. Dentro de las penas de cárcel hay programas institucionales, hay otros que se dan en términos de la preparación para el egreso próximo que se está viniendo ya, hay otras que están post el egreso, y adicionalmente también hay programas de reinserción social que se dan post sanción o post condena. Con esto quiero ser súper claro también en que nosotros tenemos que distinguir el concepto de post egreso o post sanción. ¿Por qué? Porque tienen implicancias distintas. Lo que nosotros vemos en la literatura en español es que muchas veces ambos términos se engloban en el concepto de lo post-penitenciario. Cuando yo le digo, mira, este es un programa post-penitenciario, en realidad no estoy siendo muy preciso. Faltaría decirle, bueno, pero ¿es post-egreso? O sea, cuando una persona sale de la cárcel, ¿o es post-sanción? Cuando una persona ya cumplió su condena. ¿Se entiende? Ok, yo les decía que estos dos conceptos son distintos. El post-egreso, la población aún, o sea, la persona que estaba privada de libertad salió de la cárcel, pero todavía está sujeta a la sanción penal que se le asignó. O sea, esta persona es condenada o tiene una medida sancionatoria en el concepto más de la justicia juvenil. Es este ámbito, el del post-egreso, el que es reconocido tanto por la evidencia internacional como por la normativa internacional. A esto es lo que se refiere con este acompañamiento de 6 a 24 meses. Siempre es pensando en el periodo que una persona egresó de la cárcel, pero sigue condenada. Es dentro de la misma sanción, es ese acompañamiento que se requiere dar. Ahora, el constructo de lo post-sanción, la persona ya cumplió su condena, ¿ya? O sea, de partida ya no podríamos considerarlo infractor, ya una persona que ya cumplió, por ende ya no está sujeta al control de la administración penitenciaria. Eso marca una diferencia sustancial con el concepto de post-egreso. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Entonces habría que pensar cuál es el sentido de que la administración penitenciaria ejecute programas de post-sanción. Queda claro que en el post-egreso el sistema penitenciario debe ejecutar programas de ese estilo. Pero en el post-sanción, ¿para qué? Ahí habría que preguntarse. El asunto es que hay múltiples programas post-sanción que persiguen múltiples objetivos. El objetivo esencial y el más simple sería programas de post-sanción que tienen algún propósito de evaluar las intervenciones o los programas que se ejecutaron durante la sanción. Pensemos que la reinserción social e incluso la prevención de la reincidencia no se verifica mientras la persona está privada de libertad, sino que cuando sale, ¿cierto? Entonces pueden haber programas post-sanción que lo que buscan es seguir el comportamiento de esta persona sin hacer ninguna intervención, sino que simplemente para ver cómo se está comportando, porque eso sería el indicador de cómo fue la intervención que se dio durante la condena. Es el principio más básico. Pero también hay programas ejecutados por la administración penitenciaria que persiguen también otro tipo de objetivos, que ya estamos dentro de lo que implica una intervención. También hay algunos otros que se dedican solamente a hacer derivaciones a otros servicios públicos o organizaciones privadas que puedan cubrir alguna de las necesidades de estas personas. Pero cuando ya empezamos a hacer una intervención que tiene un sentido penitenciario, con personas que ya cumplieron su condena o su sanción, es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque estamos tratando como una persona infractora a alguien que ya cumplió su sanción. Desde la perspectiva del derecho, es bastante cuestionable. Entonces, si una administración penitenciaria desea hacer ese tipo de intervención, tiene que pensarlo un par de veces de cuál es el objetivo preciso que se busca. ¿Ok? Ahora, no hay que ser tan rígido ante esto, porque hay determinadas situaciones donde este tipo de intervención, con personas que incluso ya cumplieron su sanción, pueden ser requeridos. Luego voy a mencionar eso. Ahora, también hay programas post-sanción que son ejecutados por otras entidades que no son la administración penitenciaria.
Y ahí las opciones son múltiples. Las más recurrentes sí son los gobiernos locales, o sea, los municipios, y algunas organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Cuando estas organizaciones son las que ejecutan este tipo de programas, claramente resultan mucho más respetuosas de los derechos de sus participantes que en el caso de que la ejecutara la propia administración penitenciaria. Cuando yo mencionaba que la administración penitenciaria ejecute programas post sanción puede ser algo cuestionable, se ha identificado que hay algunos contextos donde, pese a esto, es necesario. Por ejemplo, contextos de alta vulnerabilidad, donde en el fondo el sentido general de la sanción penal, que fue la primera lámina que vimos, se le suma también un componente humanitario, en términos de que la población que está atendiendo es tan vulnerable que requiere de algún tipo de ayuda adicional, pese a que ya no está cumpliendo una sanción. ¿Se entiende, no? En el ámbito latinoamericano esto es mucho más habitual que cuando estudiamos la literatura inglesa o de Europa o Estados Unidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los contextos de Latinoamérica también se caracterizan por ser más precarios que los que podemos observar en esos otros países. ¿Por qué también es importante diferenciar estos conceptos del posegreso y la possanción? Porque cuando nosotros estamos armando un programa postpenitenciario, ya sea posegreso o possanción, nosotros necesitamos basarnos en la evidencia, necesitamos ver cómo han funcionado las cosas en otro lado, para ver cómo podemos organizar de mejor manera nuestro programa. Pero aquí es muy relevante diferenciar el posegreso de la possanción, porque la mayor parte de la literatura que está disponible proviene de los países anglosajones. Y los países anglosajones tienen una normativa que generalmente es muy distinta a la que tenemos nosotros en Latinoamérica. Entonces, si no hacemos la distinción clara entre el posegreso y el possanción, podemos utilizar conceptos o incluso modelos de intervención de manera errónea. La diferencia en términos de la normativa es que generalmente la regulación, por ejemplo, en Inglaterra, en gran parte de los estados de Estados Unidos, en Canadá, consideran sanciones penales que son construidas en base a lo que señala la evidencia criminológica. Entonces son sanciones que consideran una aproximación progresiva a la libertad. O sea, una persona puede ser sancionada a una pena privativa de libertad, a la cárcel, pero en estos contextos esa misma sanción suele considerar siempre un periodo de supervisión en la comunidad. O sea, lo más frecuente es que una persona que fue sancionada a una medida privativa de libertad sí o sí termine cumpliéndola en la comunidad en el último periodo de el tiempo de condena que se le haya dado. Entonces, las intervenciones que son posteriores a la condena, o sea, las intervenciones post-sanción, son muy poco habituales. De hecho, yo me animaría a decir que casi no se encuentran, ¿ya? Siempre refieren al post-egreso, cuando una persona sale de la cárcel. Pero ahora pensemos cómo suelen ser los sistemas o las sanciones penales que aplicamos en los países latinoamericanos. Todos los ordenamientos jurídicos consideran de alguna manera la idea de la progresividad de la sanción, o sea que se considera la idea de ir accediendo a mayores espacios de libertad. Pero lo que prima generalmente es que no hay esfuerzos concretos y prácticos para que ese principio de progresividad se dé en la realidad. En Chile, por ejemplo, nosotros tenemos una forma de salida anticipada de la cárcel que se llama libertad condicional. Está desde el año 20, pero desde aquella época, en el mejor de los años, el 20% de la población penal puede acceder a ella. Y en la regularidad de los años es solamente el 2% de la población penal. Entonces, sí, la normativa reconoce este sentido progresivo, pero en la práctica se da poco. ¿Se entiende, no? En este contexto, la intervención post-sanción, o sea, una vez cumplida la pena que se asignó inicialmente, es bastante habitual, ¿ya? ¿Se fijan entonces la diferencia que hay en los sistemas de sanciones que hay en estos dos contextos? Entendiendo esa diferencia, esa gran diferencia, si nosotros no establecemos diferencias conceptuales en lo que refiere al posegreso y al post-sanción,
podríamos estar malinterpretando conceptos como transition o post-release o aftercare, que son los principales conceptos que se van a identificar en la literatura angloparlante. O sea, yo voy a, por ejemplo, tomar un programa de aftercare, que es como de cuidado post-egreso. Yo voy a decir, mira, este es un programa que me sirve mucho, lo voy a replicar, pero lo voy a replicar en post-sanción, que es completamente distinto. El aftercare en un país, por ejemplo, en un país europeo, generalmente va a apuntar entonces a personas que han salido de la cárcel, pero siguen dentro de la sanción, pero acá yo lo puedo aplicar erróneamente en una persona que ya cumplió la totalidad de su sanción. ¿Se entiende la diferencia entonces entre estos dos conceptos? Pensemos que en el post-egreso la persona está mandatada todavía por lo que establezca el sistema penitenciario. En el otro ya no. De partida todo en el post-sanción tiene que ser voluntario. ¿Ya? Son conceptos bastante distintos en la práctica. Ok. Habiendo hecho entonces la distinción entre el post-egreso y post-sanción dentro de este gran constructo que es lo post-penitenciario, quisiera ir de lleno en mis conclusiones, que en realidad también las pensé como un poco a modo de sugerencias para el proceso específico que está viviendo el sistema penitenciario adolescente en Bolivia. Las primeras conclusiones tienen que ver con la necesidad de organizar una política penitenciaria. Lo primero es entender que una política penitenciaria no implica el trabajo del sistema penitenciario solamente, sino que requiere de un trabajo intersectorial e interinstitucional. Con esto estoy indicando que si es el Ministerio de Justicia el que mandata el accionar del sistema penitenciario adolescente, eso no resta que hay otras carteras que también tienen mucho que aportar en esto. Por ejemplo, garantizando derechos, la cartera de educación, trabajo, salud, etc. Desarrollo social y múltiples otras. También es un trabajo interinstitucional porque también implica, por ejemplo, el trabajo con organizaciones privadas también. Otra de las recomendaciones o conclusiones tiene que ver con la vinculación entre los sistemas. Pese a que actualmente hay una normativa específica que se aplica en la población penal adolescente, que es distinta a la de la población penal adulta, no podemos dejar de considerar que ambos sistemas penales consideran una población que es común. ¿Y cuál es esa población? Son personas que en algún minuto de su vida han quebrantado la ley, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que muy probablemente, no es nuestro deseo inicial, pero en la práctica suele ocurrir, que una persona que es atendida en el sistema penal adolescente, en algún minuto de su vida es posible que sea atendida también en el sistema penal de adultos. Entonces es necesario considerar una vinculación técnica entre ambos sistemas. En términos súper específicos, me refiero con esto en que los lineamientos técnicos para hacer la intervención penitenciaria no puede ser muy distinta o debe tener algunos puntos en común tanto en el sistema penitenciario adolescente como en el de adultos. Por otro lado está el involucramiento de la sociedad civil. El trabajo en reinserción social sí o sí tiene que tener la participación de la sociedad civil, por lo que es necesario partir desarrollando una estrategia comunicacional que convoque a la sociedad civil. Si actualmente nosotros vemos cómo la sociedad entiende el trabajo penitenciario, nos vamos a encontrar frecuentemente con ideales bien punitivos, donde se señala que cualquier trabajo en reinserción en realidad es casi un premio para esta persona muy mala que cometió una infracción. Ese es un discurso que lamentablemente es muy extendido, no solo en Bolivia, sino en múltiples otros países. El tema es que hay que modificarlo de alguna manera, y eso implica un trabajo de educación a la ciudadanía, donde el propio sistema penitenciario también tiene algún rol que tocar. Más allá de pedir su ayuda, primero tengo que explicarle para qué le voy a pedir la ayuda, ¿o no? Ahora, en términos, conclusiones o sugerencias en términos de cómo organizar la intervención penitenciaria, ya sea durante la sanción o en el post-sanción. ¿Me queda poco tiempo? ¿Sí? Me quedan 2 láminas. Lo primero es considerar un modelo de intervención que esté basado en la evidencia. La población penitenciaria
tiene el derecho a recibir una intervención que esté basada en, diseñada e implementada en intervenciones que se ha demostrado en algún lugar que pueden servir. Si no, en definitiva, estaríamos casi experimentando con cada una de las personas que pasa por el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es uno de los servicios públicos que cuenta el Estado. O sea, pensemos, si uno va a atenderse al sistema de salud, uno no espera que el doctor empiece a inventar o improvisar algo, ¿no es verdad? Sino que uno espera que sea atendido con la mejor evidencia disponible. Bueno, en el sistema penitenciario uno debería entenderlo de la misma manera. Esto implica considerar algunos elementos clave. Nosotros ya mencionamos que la forma de organizar la intervención penitenciaria actualmente se basa en el enfoque de factores de riesgo, pero hay que entender que eso no está escrito en piedra, es algo que se está desarrollando, que todos los días aparece una nueva investigación que propone nuevas ideas. Entonces es necesario también considerar algunos principios de un enfoque un poco más reciente, que tiene menos evidencia, pero que está mucho más vinculado también con la justicia restaurativa, que es el enfoque del desistimiento. Y planteo algunas críticas al enfoque de riesgo. Con esto no quiero decir que el enfoque de riesgo es malo, sino que no es la fórmula perfecta. Actualmente el enfoque de factores de riesgo es el que tiene más evidencia disponible, pero eso no quiere decir que sea perfecto. Por ejemplo, algunas de las críticas que se le han hecho. La población infractora se considera como portadores de riesgos, o sea, es alguien que tiene que ser, la intervención tiene que modificarlo, en el fondo tiene que mejorarlo. ¿Por qué? Porque tiene algún riesgo, tiene alguna falencia. ¿Ya? Esa es una perspectiva que es bastante reñida con algunos de los principios de la propia justicia restaurativa. En otro aspecto está la relevancia de los factores protectores. Ya, el enfoque es factores de riesgo. Pero ¿qué pasa con todas las motivaciones y todas las virtudes que puede tener esa persona al mismo tiempo que tiene factores de riesgo? Los seres humanos somos complejos, no somos totalmente buenos o totalmente malos, ¿cierto? Adicionalmente, y las otras las pueden leer ustedes, pero quería llegar al tercero, que es el objetivo del tratamiento es prevenir la reincidencia delictiva. O sea, todo el enfoque se basa en alcanzar un logro que es conductual y en el corto plazo. Pero ¿qué pasa con todos los procesos de cambio que toman décadas en una persona? Eso quedan un poco descuidados. Con esto quiero decir que el enfoque de riesgo hay que utilizarlo de la mejor manera posible, pero no hay que olvidarse que hay otras formas también de entender esto, que tienen que ver con otras ideas que han surgido, que en realidad los factores que determinan que una persona se involucre en la actividad delictiva, los factores de riesgo, no necesariamente son aquellos que hacen que una persona se desvincule de la actividad delictiva. El proceso de cambio no es, yo me metí en este tipo de conducta por esta razón, entonces yo tengo que trabajar en esta razón para salir de ese comportamiento. Lo que se ha identificado es que no siempre es así. Pueden haber otros factores que me ayudan a salir o dejar ese comportamiento delictivo. Y ahí les dejo algunos nombres de algunos autores que fueron los que impulsaron el enfoque de desistimiento, que en realidad surge preguntándose esta otra idea. ¿Cuáles son aquellos factores que ayudan a que una persona desista de la actividad delictiva? Se fijan en factores de riesgo, es qué hace que una persona se involucre en la actividad delictiva. Esta pregunta, ¿qué hace que la gente deje la actividad delictiva? Para el sistema penitenciario tal vez esta pregunta es mucho más atingente que la primera. También en términos de la intervención es necesario considerar la planificación y el desarrollo de una oferta especializada en aquellos factores que yo quiero impactar, ya sean factores de riesgo que me involucraron en la actividad o factores de desistimiento que hacen que yo me aleje de esa actividad. Va a depender de cuál es el enfoque que yo utilice. Pero sí o sí, esta es una oferta especializada que se debe implementar a través de programas especializados. Esto implica siempre la necesidad de evaluar los resultados de todas las intervenciones que yo realizo, porque esa es la única manera de ver si yo estoy logrando los objetivos que me he planteado y a la vez de generar mi propia evidencia en torno a lo que ocurre con la población penitenciaria que yo estoy interviniendo. Si yo no evalúo, si yo no tengo esos datos, la única opción responsable que me queda es ver qué están haciendo otros países. Pero ahí tenemos el gran problema, es que nosotros
tenemos una forma de organizarnos y una forma de vivir la vida que es distinta a la de esos otros países. ¿Ok? Finalmente, algunos lineamientos o algunas recomendaciones para el trabajo más operativo, más práctico. Cualquiera sea la estrategia de intervención que se decida abordar, el sistema tiene que tener lineamientos claros y precisos que sean entendidos por todos sus operadores. Acá me parece un punto relevante porque la organización administrativa y legal que tiene Bolivia dota de alta independencia al trabajo de los gobiernos departamentales. Sin embargo, esa independencia, que bien puede ser muy valorable, por ejemplo, en desarrollar intervenciones que se ajusten a la realidad cultural de cada departamento, también abre una ventana al riesgo de que cada uno intervenga como quiera y tengamos poco diálogo entre los resultados que vamos alcanzando en diferentes departamentos, en diferentes áreas del país. Asegurar la entrega de una intervención postpenitenciaria. ¿Con esto qué quiero decir? Si nosotros vamos a la normativa establece que yo tengo que tener intervención durante el periodo de sanción. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese tipo de sanción que involucran cumplir la última parte de la privación de libertad en la comunidad. Estas salidas anticipadas, o al menos la ocupamos muy poco. Nosotros, el sistema penitenciario y las personas que trabajamos en él, tenemos que hacernos cargo de aquello. Y hay que buscar formas de otorgar acompañamiento a las personas que egresan de la cárcel o de una medida privativa de libertad. Esto implica que pueden ser programas tanto de posegreso, una vez que salieron de la cárcel, pero siguen en sanción, o possanción, una vez ya cumplida completamente la medida que se le asignaba. Esto va a depender de las decisiones políticas que se tomen en cada uno de los departamentos y ojalá a nivel nacional. Pero es necesario. Por eso es muy importante el trabajo del posseguimiento de que van a hablar en las próximas presentaciones. Y finalmente, generar redes de atención en el nivel local. Con esto hay que entender que todo lo que el sistema penitenciario y el sistema penal en general busque o plantee como intervención para la población infractora, por más que se organice en el nivel central o en el nivel departamental, finalmente las personas viven en una comunidad local, donde la primera representación del Estado que está en ese nivel son los municipios. Entonces, es necesario generar una red de atención, o al menos generar una red de actores que se involucren en el trabajo penitenciario o postpenitenciario en el nivel de las localidades más chicas, de los municipios o incluso los barrios. ¿Por qué? Porque recordemos que la definición de reinserción social es vincular al infractor con las con las instituciones que componen la comunidad. Pero si nosotros nos olvidamos del nivel local, lo que suele ocurrir es que olvidamos las instituciones informales. Y recordemos que el control social informal siempre es más efectivo que el control social formal. O sea, una familia, un colegio o un vecindario que indica que tal conducta es una transgresión y corrige inmediatamente, siempre es mucho más efectivo que cuando ya hay una institución formal como los tribunales de justicia, la policía, actuando sobre esos casos. Entonces, esa es mi presentación, esas son algunas recomendaciones que me parece importante tomar en consideración ahora. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna duda, ahí está mi correo, encantado contestaré o les enviaré información. Muchas gracias.